Dios les bendiga a todos, amados y amadas en el Señor. Este es su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, programa que se transmite a través de Naos Televisión Cristiana. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, desde los estudios de Naos Televisión, en la ciudad del Progreso y Oro, República de Honduras. De aquí salimos para todo el mundo. Honduras, la ciudad o el país enclavado en el corazón de América. Y dentro de este país está el departamento de Yoro. Y dentro de este departamento la ciudad amada de El Progreso. Y desde aquí pues les decimos Dios les bendiga, Dios les guarde, a donde quiera que usted esté, en cualquier parte del mundo donde usted vea esta señal, Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Soy el pastor Porfirio Álvarez, pastor de la Iglesia de Dios Embajadores del Nuevo Pacto, ministerio que Dios ha puesto en mis manos para que pastoree a la grey que está asignada a este ministerio que Dios ha depositado. Tratamos de hacerlo de tal forma de que la gente se edifique a diario, porque nos interesa tanto la edificación del pueblo de Dios como también pregonar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente se vaya convirtiendo a Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, mis amados, vamos a tener un programa variado hoy. Cuando digo variado es que vamos a responder preguntas que nos han hecho a través de los días, y que parte del formato de este programa es también contestar preguntas que se nos hacen. Estas preguntas nos llegan por medio de mensajitos o por medio de WhatsApp, y las vamos arreglando ahí en los apuntes para luego en los programas que tenemos este formato de preguntas y respuestas, pues tratar de darle respuestas. Así que va a aparecer también un número en pantalla, que es el 97 65 50 34, que ese es mi número, por si usted quiere llamarme en este momento, para ver si podemos atender las solicitudes que nos hagan, ya sea por pregunta o por alguna petición de oración que usted quiera, o también podría ser algún consejo, que no precisamente puede ser una respuesta bíblica, sino un consejo a una causa o consecuencia que usted esté viviendo en este momento. Quiero saludar a la pastora María Gutiérrez, pastora de la iglesia La Gran Misión, aquí en esta ciudad del Progreso, en Colocolito. Saludar a su congregación. Ahí pues nos estaban contando los hermanos el sábado que estuvimos, que ellos ven este programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Así que un saludo para todos ustedes, mis amados, en el nombre de Jesús, y que este programa siga bendiciendo sus vidas. Lo mismo la audiencia que tenemos aquí en diferentes barrios y colonias, en el sector de Guaymas, en Mesapa, todo aquí el sector de Tela, Atlántida, y parte del sector sur de esta ciudad del Progreso, llegando hasta Santa Rita. Tiempos de Libertad es un programa que tiene mucha audiencia. La gente es edificada, pues que este es un programa diferente. Hemos tratado de tener esta sección de preguntas y respuestas porque es aquí donde el pueblo de Dios tiene la oportunidad de mandar sus preguntas y tener una respuesta. Porque aquí no nos andamos tapando ni cubriendo para decir esto dice la Biblia.
No que los otros programas no sean de edificación, claro que son de edificación, pero tienen un formato más cerrado. Un formato donde vienen, leen la palabra, oran y luego el mensaje. Y esto lo hace, y no solo en Naos, en otras televisoras también hacen exactamente lo mismo. Entonces, cuando es un programa interactivo de preguntas y respuestas, como que a la gente esto le agrada más, le gusta más, puesto que también aquí la gente hace preguntas, pero preguntas que necesitan respuestas sólidas y que a veces no son ni tan fáciles de responder, pero tratamos de hacerlo en el nombre de Jesús. Nos preguntaban a través de YouTube, ahí hemos visto cómo se ve el lugar de la calavera, la colina de la calavera y en la parte de abajo los ojos, en hoyo en la nariz y una parte de la boca. Parece un cráneo, por eso se le llama el Monte Calvario o lugar de la calavera. Está en Lucas 23, 33, mis amados, para el que hizo esta pregunta. Pastor, ¿qué diferencia hay entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Cruz o la Gracia? Primero tenemos que distinguir, mis amados, que reino, Evangelio del Reino, reino es un territorio que está gobernado por un rey. Eso es un reino. Y Jesús vino a predicar el Evangelio del Reino. En el libro de Mateo, tal vez me ayude el hermano Daniel, Mateo 4:23, para que nos formemos una idea más sólida de lo que pretendemos decir cuando hablamos de Evangelio del Reino y Evangelio de la Gracia. Miren lo que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Quiénes ellos? De los judíos, de este pueblo, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Este texto se repite ahí en Mateo 9:35, es idéntico, creo que es el mismo. Lo único que allá está hablando de Mateo 9:39, no, 9:35. Mateo 9:35, hermano. Y recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando la Biblia habla del Evangelio del Reino, habla del Evangelio predicado a la nación de Israel. Y esa es la diferencia entre el Evangelio del Reino
con el Evangelio de la gracia. En esencia es lo mismo, las buenas nuevas. La diferencia es que el Evangelio del reino se dice porque le he predicado a una nación, cuyo nuestro Señor Jesucristo fue enviado a esta nación porque habían más de 300 profecías acerca de Jesús, y entre ellas tenemos ahí profecías como la de Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7. Isaías, hermano, capítulo 9 versículos 6 y 7, para que vayamos hilvanando lo que estamos tratando de explicar. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El 7. Lo dilatado de su imperio, miren lo que dice, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que Jesús es el cumplimiento a estas promesas de que iba a levantar un rey que iba a tener un reinado eterno. Por eso Jesús es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando Jesús ya tiene sus equipos de trabajo, tiene sus discípulos, tiene a sus apóstoles, los envía, pero les dice: por camino de gentiles no vayan. Cuidadito, se van allá donde están otros pueblos que no son los que pertenecen al pueblo de Israel, porque he sido enviado para llevar primeramente este mensaje a las ovejas perdidas de este reino de Israel. Así que a ellos también les da las mismas instrucciones, que no vayan por camino de gentiles, sino que se dediquen a predicar, a el año agradable del Señor, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, pero todo dentro de los límites territoriales del pueblo de Israel. Dice en Daniel 2:44, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás y que permanecerá para siempre. Hablando del reinado de Jesús sobre lo que es la nación hebrea. Ya Jesús en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14, 24:14 nos dice ahí: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino va a ser retomado, su predicación, mis amados, en tiempos de la gran tribulación. Porque desde que se instaura el periodo de la iglesia, desde el día de Pentecostés hacia este tiempo, se ha predicado el evangelio de la gracia, el evangelio de la cruz, que es un evangelio que se predica en todo el mundo, y esa es la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la cruz o de la gracia, que el evangelio del reino es exclusivo para la nación de Israel, y el evangelio de la gracia es predicado a toda criatura, a todas partes del mundo, que fue de las últimas instrucciones que dio nuestro Señor Jesucristo, donde dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decíamos que este evangelio va a ser retomado, el evangelio del reino, ya en tiempos de la gran tribulación, porque la iglesia va a ser levantada
en lo que le llamamos el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y luego que la iglesia haya sido quitada de este mundo y llevada hacia las moradas celestiales que Dios y que Cristo tienen preparado para la iglesia, aquí se desata lo que se le llama la tribulación y luego la segunda parte, que es la gran tribulación. Pero al empezar la segunda parte, el pueblo judío retoma lo que es la predicación del evangelio y empiezan a predicarle primeramente a sus compatriotas, a sus paisanos, a los mismos judíos, a decirle: miren, este que estamos adorando, este es la bestia, este es el falso profeta, este es hijo de Satanás, al que matamos allá en la cruz del Calvario, en la calavera, en esa colina, ese es el Hijo de Dios, ese es el ungido, ese es el Mesías de Dios que nos fue enviado. Y empieza la predicación del reino, pero esto también se expande a nivel mundial, porque eso sí tiene este pueblo, que cuando empiezan a hacer algo, Dios lo formó para eso, para que agarren carácter, y así como han sido duros para recibir a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo acepta un judío, créanme que vive literalmente para Cristo. Esa es la diferencia entre un judío y un gentil. Miren cuánta iglesia tenemos hoy gentil. Gente desobligada, gente que pasa en las bancas, gente que no quiere ir a los cultos, gente que no se involucra en el trabajo. Tenemos un montón de gente haragana dentro de nuestras congregaciones, que creen que porque van un día a la semana, ya con eso tienen arreglado toda su vida. No se involucran en las actividades, no se preparan, no leen la escritura, no quieren destacarse como buenos predicadores o en cualquier cosa que Dios así lo requiera. No le hablan de la palabra a nadie. Miren, un montón de personas desobligadas. Cuando están en el culto, apenas se les dice: busquen un pasaje, miren, se quedan leyendo la palabra y se desatienden del mensaje que se está predicando. ¿Qué significa eso? Que ni le ponen atención al mensaje que está siendo predicado y que en sus ratos, en sus casas, ni siquiera leen la palabra y que aprovechan la hora del culto para ir a leer. Que es incorrecto. Cuando alguien está predicando, miren, hay que brindar toda nuestra atención, porque ponernos a leer, agachar la cabeza y quitar la atención del predicador, eso es una falta de respeto. Gente que llega a masticar chicle, a chupar bombones, a estar haciendo cosas que no son cuestiones edificantes. Gente contestando llamadas en medio de un servicio a Dios. Miren, es un irrespeto total. Y cuando se le llama la atención, ¡ay, Dios! ¡Qué terrible, qué tremendo! Esa es la diferencia cuando un judío se convierte. Ellos sí tienen carácter, ellos sí tienen esa solidez, ellos sí saben que es un compromiso con el Cordero de Dios. Miremoslo con nuestros propios ojos. Y estas cuestiones no es que yo las he oído, yo las he apreciado. Por eso se las estoy diciendo. Gente que si el culto va a empezar a 1 hora, llegan 1:30 después, ya cuando está terminando. Apenas se vienen 4 gotas de lluvia, ya se quitan la ropa y dicen que está lloviendo. Es increíble. Imagínense que tenemos nosotros 168 horas a la semana nuestra, 7 días, 7 por 24, son 168 creo. Las iglesias generalmente hacen 3, 2 servicios a la semana, o algunas tienen hasta 4.
Y de 168 horas que tenemos a la semana, en 7 días a la semana, si fueran 4 cultos a la semana, culto de 2 horas, serían 8 horas. Que nosotros como cristianos, como creyentes, como pregoneros de que somos seguidores de Jesús, deberíamos dedicárselo exclusivamente a Dios. ¿Por qué digo exclusivamente? Porque lo ideal es dedicarle las 24 horas al Señor. Pero como eso, dedicárselo exclusivamente no se puede, por los quehaceres, por todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Que lo que estamos desarrollando, estamos dándoselo a Dios, sea en nuestro trabajo, en nuestro estudio, sea lo que hacemos diario. Pero esa hora del culto es cuando nos reunimos con la iglesia y todos adoramos a Dios como iglesia. Y solo serían 8 horas a la semana en caso de que sean 4 cultos. Si lo hacen 3 cultos, pues serían 6 horas. Pero a veces ni eso. No nos importa, a veces hay cosas más interesantes para nosotros que asistir a un culto. Si hay un buen partido de fútbol, preferimos quedarnos sentados frente al televisor para ver el partido que ir a un culto. Miren qué irrespeto ante Dios. Créanmelo. Miren esos momentos que vamos a la iglesia y que nos reunimos, o que vamos a la casa de oración y que nos reunimos como iglesia. Esos momentos son irreemplazables. Usted puede pasar cantando en su casa, usted puede pasar orando, usted puede pasar haciendo cuestiones, dedicándolas a Dios, pero jamás van a ser iguales como cuando usted adora y alaba con toda la iglesia, con los que se reúnen ahí en ese lugar. Eso, díganme, ¿con qué lo va a reemplazar? No tiene. Las oraciones, cuando la iglesia las hace y empiezan todos a clamar, empiezan todos a exaltar el nombre de Dios, eso es maravilloso. Entonces, esa es la diferencia, mis amados, entre cuando se convierte un judío y cuando se convierte un gentil. No que no haya gente que sí se dedique a Dios, sí lo hay, pero son menos. Como que nosotros como gentiles somos más desobligados. Pues claro, nosotros nos venimos de una cuestión netamente religiosa, porque en estos países del Medio Oriente, y en el caso específico de Israel, allá el reino se liga con la religión. Son hasta cierto punto inseparables. Entonces ya es una cuestión hasta de Estado, es una cuestión de país, mientras que ya aquí nosotros pues no se nos impone una religión, no se nos impone una creencia. Es más, en nuestros países se están legislando en contra de que se establezca una religión oficial dentro de lo que es el Estado. Entonces, mis amados, para concluir con esta respuesta, esa es la diferencia que establecemos nosotros, en mi caso particular, entre lo que es el Evangelio del Reino y lo que es el Evangelio de la Cruz o el Evangelio de la Gracia. El Evangelio del Reino es a la nación de Israel, a un reino en particular. Y el Evangelio de la Gracia es el Evangelio que se predica en todo el mundo. Quiero, mis amados, recordarles que si todavía no ha suscrito su contrato de servicios fúnebres, puede llamar al 9919-2759. 9919-2759, que es el número de teléfono y WhatsApp de Funeraria La Fe. Funeraria La Fe le brinda una gama de servicios fúnebres, mis amados, de excelencia. Hay una variedad en cuanto a ataúdes, brinda los servicios de preparación de cuerpos, embalsamiento, creo que le llaman a esto, que es la preparación del cuerpo para tenerlo más días en vela o en la velatoria.
También está el traslado del féretro hacia cualquier parte del país o a nivel local. Y ya también se da a nivel internacional, como que vayan traigan a alguien que falleció en otro país y lo quieran enterrar aquí, pues Funeraria de la Fe también le brinda este tipo de servicios. Todo lo que es los utensilios para la velatoria y el servicio de placas memoriales, porque generalmente hay que identificar los sepulcros para saber dónde está enterrado el deudo, nuestro familiar, nuestro ser querido, para ir pues de vez en cuando a visitar, para limpiar ese lugar. Así que mis amados, pueden llamar al 9919-2759, que ahí los va a atender en ese número de teléfono el hermano José Erling Humansor, quien es el gerente y propietario de Funeraria de la Fe. Está ubicado exactamente media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad del Progreso. Ahí está Funeraria de la Fe. Vaya, aquí todo es céntrico, todo es cerca. Media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad de El Progreso. Ahí tienen un teléfono, número de teléfono 97 65 50 34 para que nos llame o nos mande su mensaje. Pastor, ¿es bíblica la sucesión apostólica? Esto de la sucesión apostólica, mis amados, la Iglesia Católica la pone en práctica. Pues ellos dicen que el Papa es el sucesor del primer Papa que existió en esta tierra, que fue el apóstol Pedro. Y desde el año, creo que el año 400, entre el año 350 al año 400, fue cuando ya se le dio investidura al primer Papa, y desde ahí viene esa tradición hasta nuestros días. Dentro de lo que son las sectas cristianas está la Iglesia Católica y están los llamados Jesús solos o los unitarios. Hay una facción de este grupo de la luz del mundo que también ponen en práctica lo que es la sucesión apostólica. Ahorita el actual apóstol de ellos, el único que tienen ellos, ese se llama Nazón Joaquín García. Les hablo de la luz del mundo, aunque estos están divididos en dos, unos que decían que les dan cobertura desde Puerto Rico y otros desde México. Creo que este Nazón Joaquín es el mexicano, porque él sucedió a Samuel Joaquín Flores, y a su vez Samuel Joaquín Flores sucedió a Eusebio Joaquín González. Ellos practican lo que es la sucesión apostólica. Incluso hay congregaciones de ellos de que solo reciben mensajes a través de circuitos cerrados de televisión. Los líderes que ellos tienen en estas congregaciones, ellos no predican, solamente vía satélite les ponen la predicación, y esta es la forma en que ellos atienden sus diferentes congregaciones en los lugares donde las tienen. La sucesión apostólica, mis amados, no es bíblica.
No es cierto que cuando iban falleciendo los apóstoles ya habían un sucesor para ellos. Incluso el apóstol Pedro murió crucificado en Roma, y tampoco en la historia nos registra de que quedó un sustituto, un sucesor de Pedro. El único apóstol que fue nombrado en lugar de otro fue Matías, que fue nombrado en lugar de Judas, pero no fue una sucesión, sino que un reemplazo, pero que se dio por única vez, porque de ahí, miren, el apóstol Juan murió casi a la edad de 100 años, y ustedes creen que en 100 años o en el tiempo que él duró en el ministerio no tuvo chance de preparar su sucesor. Claro que tuvo. Uno de los principales discípulos de Juan fue Policarpo, pero Policarpo en sus escritos él se ve como un discípulo de Juan, no como el sucesor ni como un apóstol. Entonces no es bíblica la sucesión apostólica, como tampoco es bíblica la sucesión pastoral. ¿Saben por qué les digo esto? Porque eso sí se está poniendo en práctica en las iglesias evangélicas. Miren los grandes ministerios. Los padres los fundan y luego se los van heredando a los hijos. Que tampoco eso es correcto. Generalmente los ministerios independientes, el sucesor es un hijo. Que eso es sucesión pastoral, que tampoco es bíblica, porque quien instituye pastores es Dios. Jesús es el que los llama. Son ministerios constituidos por nuestro Señor Jesucristo, no por el hombre. Esta es una práctica incorrecta. Claro, uno de pastor siempre está viendo de que las cualidades de los hijos, y uno quiere que sus hijos sean los sucesores, pero eso no es correcto. Porque si alguien de la congregación tiene ese llamamiento para pastorear la congregación, pues hay que darle la oportunidad, porque tiene el llamamiento de Dios, porque podría ser que nosotros, que nos inclinemos a favor de algún hijo que tenemos, tal vez este hijo no tiene el llamamiento. Y si no tiene el llamamiento, van a haber problemas enormes en esa congregación. Entonces no es bíblica la sucesión apostólica y tampoco es bíblica la sucesión pastoral. En el caso de los maestros es diferente, porque un maestro tiene que prepararse. Entonces no es que yo quiero que vos te quedes como maestro, no, porque si no estudias, si no te metes a estudiar la palabra, nunca vas a aprender nada y por lo tanto no vas a poder enseñar. Entonces como que ahí cambia un poquito. Aunque algunos dicen que son 5 ministerios, yo lo creo. Otros dicen que son 4, porque dice pastores y maestros. Un pastor dice tienen que ser un maestro. Si no es maestro no puede ser pastor, y es cierto. El pastor está ahí para enseñar. Un pastor que no puede enseñar no puede ser pastor, y díganme cómo. ¿Y qué alimento le va a dar a la iglesia? El maná espiritual de la iglesia es la palabra. Y el pastor tiene que estar preparado como obrero aprobado, que use bien la palabra de verdad y que no tenga de qué avergonzarse. Miren, muchos de los problemas que tenemos en la iglesia es que hay mucha gente pastoreando
y que lo hicieron de una forma improvisada, gente que tal vez solo estuvo como miembro año y medio y ya después dijeron, no, yo tengo el llamamiento, y no se capacitaron en el estudio de la palabra. Miren, yo he escuchado pastores decir, a ustedes se les ha dicho de que la salvación es por medio de la fe, pero yo les digo que también es por obras. Imagínense un pastor predicando este tipo de mensaje. ¿Qué enseñanza recibe la iglesia? ¿Cuál es la solidez espiritual de la iglesia? Tiene una iglesia religiosa, haciendo obras para poder ser salvo. Diciéndole a Jesús, Jesús, está bien, hiciste una parte en la cruz, pero la otra la estoy haciendo yo. Y con lo que yo hago, se cumple o se culmina lo que es la salvación. Entonces esta gente nunca se convence de que es salva, sino que es un camino que tiene que recorrer y que al final es donde se va a dar cuenta si es salvo o no es salvo, porque basan su salvación por medio de las obras, por medio de lo que hacen, por medio de su recorrer, de su caminar en su vida como creyentes. La Biblia es clara, es enfática cuando dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo exclusivo de Dios, por medio de la fe, que también es otro regalo de Dios, la fe en Jesucristo. Entonces, mis amados, para culminar con esta pregunta, no es bíblica la sucesión apostólica, ni tampoco es bíblica la sucesión pastoral. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar exponiendo la palabra de Dios a través de estas preguntas que se nos hacen llegar a través de los días. ¿Qué es avivamiento espiritual? Hay gente que cree que avivamiento es ver una iglesia gozosa, que el avivamiento es ver una iglesia saltando, danzando, gritando. A eso le llaman avivamiento. ¡Hey, hermano! Me dice, ¿qué avivamiento tenemos en la iglesia? Ayer salimos a las 10 de la noche y el culto terminó a las 9. No nos queríamos ir. Pero es que se confunde la parte emotiva con la parte espiritual. Y hay que hacer una diferencia. El avivamiento espiritual es la visitación del Espíritu Santo al individuo, a la familia, al Estado, a las naciones. Y este avivamiento hace que la iglesia predique las buenas nuevas, llamando o haciendo llamados al arrepentimiento y a la consagración a Dios. Miren, una iglesia que solo salta, baila, danza, pero que no sale ni siquiera a visitar a los vecinos que están a la par de la iglesia, es una iglesia que está muerta. Y ya pueden amanecer en vigilia bailando, danzando, y de qué sirve eso. El avivamiento espiritual, mis amados, es como la iglesia del principio, que primero estaban ahí en Jerusalén y estaban acomodaditos, vendían las propiedades y compraban alimentos y todos comían, pero no querían salir. Entonces viene Dios y permite que haya la persecución, y salen ellos huyendo, y a donde iban
pregonaban el evangelio, predicaban la palabra de Dios y ahí levantaban una congregación. Y eso lo hacían todos donde iban. Ese es avivamiento, ese es el verdadero avivamiento del cristiano. Cuando usted siente aquella necesidad en su vida de compartir la palabra de Dios. Pero el hecho de que pase horas y horas cantando y danzando, y que pase hablando en lenguas, que pase temblando, que caiga de espaldas, eso es parte de la emoción. Claro, qué bonita, pero no podemos confundir estas emociones con un avivamiento. Cuando usted quiera darse cuenta de lo que es tener un buen o un real avivamiento en su vida, es cuando usted sienta la necesidad de compartir lo que Dios ha hecho con usted con las demás personas. El avivamiento espiritual, mis amados, es el que remueve las simientes del individuo, las simientes de la familia, las simientes de una comunidad, las simientes de una ciudad, las simientes de un país, donde pone de rodillas imperios, tal como lo hizo la iglesia al principio. Capturaban a un cristiano y salían 10 más predicando. Mataban a miles y miles de cristianos y la iglesia jamás apagó su voz. Avivamiento. Los echaban al Coliseo romano, a las familias enteras de cristianos, las madres con sus niños, los padres y todos ahí. Y les decía el César, renuncien a su Dios, renuncien a su fe en su Cristo y le voy a perdonar la vida. Y ellos le contestaban, haga lo que quiera, César, pero nosotros jamás vamos a traicionar a nuestro Señor Jesucristo, el que nos amó, entregó su vida por nosotros, porque no tenemos miedo a quien puede matarnos el cuerpo. Adoramos y glorificamos a aquel que puede destruir el alma y mandarla al infierno. Eso es avivamiento, cuando usted tiene la convicción que lo que usted está haciendo es lo correcto y usted quiere gritarlo y usted lo comparte y dice que Jesús es el Señor. Aquí pasan profetizando que vienen avivamientos. A cada rato escucho profetas y gente diciendo que progreso es punta de lanza, que progreso es llamado para que de aquí salga una gran explosión. Miren, para que eso sea una realidad, lo primero que tenemos que hacer los progreseños es recorrer como iglesia todos los puntos cardinales de nuestro municipio y predicar el evangelio casa por casa a toda criatura. Y después de eso vamos a ver resultados. Pero no queremos ir allá, queremos que nos manden allá y no les hemos hablado ni a nuestra propia familia. Vemos a los hijos ahí, ni les decimos, vamos al culto, o hacerles un poquito de rigor. No, hoy tienen que acompañarme al culto. Este techo, esta casa, yo la gobierno, y durante ustedes estén aquí como hijos míos, tienen que sujetarse y someterse a las disposiciones que yo hago. Y todo padre, toda madre tiene que tener ese carácter. Invitarlos a la iglesia o hacerles presión, llevarlos a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. Pero eso tiene que hacerlo y eso es parte del avivamiento en la vida del cristiano. No haciendo cosas que más que todo son cuestiones en la parte emotiva del ser humano.
Vamos a esperar que el Espíritu Santo toque la vida de la iglesia en este pueblo y se establezca o se constituya lo que es un verdadero avivamiento. A los pastores, a los que estamos en la APP, Asociación de Pastores de Progreso, deberían de elaborar planes de este tipo, de que los pastores que estamos ahí saquemos nuestras congregaciones. Miren, no es difícil evangelizar este país. Empecemos con Progreso. ¿Cuántos creyentes sabemos en Progreso? Habremos unos 20,000. En todo el municipio yo creo que sí. Menos que 10,000 que hayamos. Hagamos un plan de trabajo, involucremos a todas las iglesias, que los pastores se presenten y pongan a disposición las congregaciones para evangelizar. Si somos 10,000 personas y hiciéramos un plan de trabajo de que cada creyente se tome 5 minutos al día para evangelizar a una persona durante 15 días, diferente. Imagínense, el primer día tendríamos 10,000 evangelizados. El siguiente día tendríamos 20,000. Solo es de hacer números. El tercer día tendríamos 30,000. En 10 días tendríamos evangelizadas 100,000 personas. 5 minutos, un mensaje directo. Pero eso sí es sentar las bases para un verdadero avivamiento. Aquí no se trata de decir que porque hacemos una vigilia y amanecemos hasta las 6 de la mañana y que estamos en avivamiento. Si hemos perdido el deseo de compartir esta palabra con la gente que todavía no ha llegado a Cristo Jesús, somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. Porque el amor de la iglesia tiene que mostrarse en primer lugar en compartir las buenas nuevas de salvación. Jesús fue enfático: vayan y prediquen. Después hagan lo que quieran, pero el primer mandato de nuestro Señor Jesucristo es la predicación del Evangelio, que eso es parte del avivamiento en la vida de un creyente. Mucha gente no le gusta este tipo de enseñanzas, de comentarios, de consejos. Pero lo que yo les digo es una realidad, mis amados. ¿De qué nos sirve estar encerrados con nuestra congregación en esas 4 paredes? Nos enamoramos de las ovejitas como que si fueran nuestras. Y queremos que las ovejitas se mueran con nosotros, ahí encerrados. Estamos haciendo exactamente todo lo contrario a lo que son las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, miren, tenemos que recordar que la grey, la congregación, no son nuestras, son del Señor. Él pagó por ellas, se las compró, Él murió, se sacrificó por la iglesia. Nos ha puesto a nosotros como pastores, que es un oficio ministerial, para que atendamos esta grey, para que la instruyamos, para que la amemos, para que la sirvamos, para que la exhortemos, para que le demos amor, para que le demos rigor en el Señor, para que esta grey se vaya cultivando y también vaya creciendo espiritualmente, para que se formen
¿Formarse para qué? Porque cuando ya están formados, viene nuestro Señor Jesucristo y ve al creyente que ya está capacitado y dice, bueno, te voy a mandar a tal parte. ¿Por qué Dios o nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, mis amados, no van a mandar a ninguna persona que no esté capacitada y que no esté aprobada por Él? Los siervos y siervas que Dios manda a los diferentes ministerios es porque ya han sido capacitados. Él no va a echar mano de ningún neófito, no va a echar mano de alguien que venga llegando o de alguien que ya tenga muchos años pero que nunca se preocupó. Hablábamos de los desobligados, de aquellos que ni siquiera la palabra quieren leer. A ellos no los va a tomar en cuenta el Señor para el trabajo ministerial, porque el obrero en el Señor tiene que ser aprobado. Un pastor fracasado es aquel que sus ovejas se mueren ahí con él. Eso es un fracaso para cualquier pastor. Yo no puedo llamarle un ministerio de éxito, por numeroso que sea, si de esas congregaciones jamás sale nadie para los diferentes ministerios, no salen nuevos pastores, no salen nuevos intercesores, nuevos misioneros, no salen maestros bíblicos, no salen servidores, no sale nadie. Y aunque los hayan, ahí están. ¿Y de qué sirve eso en la obra del Señor? Si la obra del Señor es una ola expansiva que tiene que irse extendiendo, como cuando revienta una bomba atómica que se riega por todos lados. Ese es el poder del Evangelio, pero hay que hacerlo explotar, y no dentro de las cuatro paredes donde estamos, afuera donde está la mies, que en verdad es mucha, y los obreros somos demasiado poquitos. Es lastimoso esto y hacer estos comentarios, que deberíamos estar hablando lo contrario. Si decimos que hay una iglesia en avivamiento, pues deberíamos estar. Miren, es que estamos actuando tan egoístamente, que preferimos encerrarnos en nuestros templos, en nuestras casas de oración, y nos tapamos los oídos cuando se nos hacen invitaciones para hacer trabajos en conjunto. Y hablo de la evangelización sobre todo. No hablo de ir a vigilias, no hablo de hacer ayunos, no hablo de actividades que solo competen a lo que es la iglesia. Hablo de la evangelización, porque el principal compromiso de la iglesia es la evangelización. Jesús dijo, y mayores cosas que mí harán. Y cuando Jesús dijo eso, no se estaba refiriendo, mis amados, a hacer milagros, porque jamás nosotros vamos a hacer los milagros que Jesús hizo. Jamás. Y hay gente que anda empecinada en que cuando Jesús dijo que mayores cosas que las que Él hizo haríamos, es que nosotros vamos a hacer, ya no vamos a caminar sobre las aguas, sino que sobre el aire. No, Jesús no se estaba refiriendo a eso. Si para empezar Jesús murió, entregó su vida y Él la volvió a tomar, ¿quién va a hacer eso? Doy mi vida, dijo, para volverla a tomar, para volver, muero, pero voy a resucitar al tercer día. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo ha hecho? Nadie, hombre. Solo Jesús. Entonces saquémonos esas ideas de la mente de que mayores cosas en cuanto a milagros vamos a hacer
Jesús no, Jesús estaba refiriendo a la evangelización mundial, a la evangelización de toda criatura. Porque Jesús recorrió 3.000 kilómetros a la redonda, pero preparó un grupo de personas y estos a su vez prepararon otras, y que ha llegado hasta nuestros tiempos, ha llegado a nuestra vida, y este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Doy gracias a Dios por los hombres y mujeres que han tomado con suma responsabilidad esta tarea de predicar el evangelio a toda criatura. Miren, hay gente que usted las ve en las congregaciones, que nunca las ve participar, no lee ni siquiera una lectura bíblica, pero es gente que tiene un don de evangelismo, que no cualquiera lo tienen. En cuanto agarran al amigo, empiezan a hablarle de la palabra de Dios, empiezan a hablarle del evangelio de Cristo, se saben sus textos de memoria, aunque sean 3 o 4, pero ahí se los dicen y aquella gente termina convencida. Doy gloria a Dios por esta gente. Pero eso no debería ser algo que Dios ponga en la vida de cada persona, debe ser algo que salga a iniciativa nuestra, por agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Nos decimos hijos de Dios, hijos del Rey, santos, reyes, sacerdotes. Somos como la niña de sus ojos, somos cosa preciosa. Nos llenamos la boca cuando hablamos sobre todas estas cosas de lo que somos en Cristo Jesús. Ajá. Y no queremos compartir esta palabra ni lo que somos. Nos volvemos egoístas. Yo soy todo esto en Jesús, pero no quiero que este también llegue a tener. Quizás no lo pensemos de esa forma, pero al negar las buenas nuevas, el evangelio de poder, y no compartirlo, lo estamos haciendo. Pastores, pastoras, preparen a sus congregaciones para las visitaciones. Es necesario que se haga esto. Especialmente con la gente que tiene ahí alrededor de la casa de oración. Visítelos. Las iglesias tienen que nutrirse de los vecinos, porque cuando los vecinos acuden ahí a la casa de oración, llueve, truene y relampaguee, se va a hacer el culto, el servicio a Dios. Usted no tiene que estar dependiendo de un medio de transporte para tener gente en su congregación. Sé que no es fácil esta tarea, porque lo más fácil es abrir células en todos lados y hacer los grupos y luego mandar el bus, traer la gente y hacer el culto. Pero ¿qué pasa cuando se arruina el bus? No hay transporte, no hay gente, no hay culto. Además, estos cultos salen demasiado caros. Y además, esto también sirve de excusa para mucha gente que tal vez va una vez cada 3 meses a una congregación lejos, para andar diciendo: yo me congrego en tal lugar. Y el testimonio que tienen ahí es un testimonio por los suelos. Las iglesias deben de nutrirse con gente de los alrededores. Eso es lo recomendable. No que sea malo lo otro, pero tiene muchos inconvenientes. Cuando Jesús dijo: prediquen el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, podemos tomarlo en nuestra casa, que es nuestro Jerusalén,
nuestro vecindario, que puede ser nuestra Judea, en todo lo que es la ciudad, que podría ser nuestra Samaria, y después lo último de la tierra. Tomen esta palabra, mis amados pastores, amadas pastoras. Hay que reunirse con la iglesia, con sus congregaciones y hacer campañas de visitación. Hay que preparar a la gente para que todos vayan llevando un solo mensaje. Y mándelos de 2 en 2 o de 3 en 3. Ese es el modelo bíblico, de 2 en 2. Aparte de eso, miren, los mayores avivamientos que un creyente puede tener es cuando sale a compartir la palabra de Dios. Más que estar cantando, más que estar brincando, más que estar temblando, más que estar cayendo de espaldas, más que cualquier cosa. El mayor avivamiento en la vida de un ser humano es cuando predica el evangelio de salvación. Mis amados, ya se nos fue el tiempo. Gracias por su compañía. Soy el pastor Porfirio Álvarez y este ha sido su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Bendiciones. Les habla Renato Sánchez. Te invitamos a todos los cultos de intercesión de la Iglesia Casa Libertad.